pues a veces es insoportable, amerita un tratamiento rápido y económico. Bien, entonces, vamos a entonces, si hablamos de infección pulpar, tenemos que referirnos a este concepto. Por ejemplo, los microorganismos que están posicionados en una superficie, en este caso la superficie local, progresivamente van a generar un cambio, ¿no?, a nivel de la superficie, en este caso el esmalte, generando un cuadro de biosis, es decir, organismos activos por un proceso de producción, generación de ácidos, logran dañar el esmalte y a medida que van, digamos, progresando este hecho, pues dañar dentina y después llegar a la pulpa dental. Se considera que los primeros microorganismos que llegan a la pulpa dental pues provienen de un cuadro de infección pulpar, de un cuadro de carie dental, que es lo más recurrente y lo más común, ¿no? Es decir, los microorganismos pueden invadir el conducto radicular y llegar a lesionar el tejido pulpar y periradicular. Recordar que, si bien es cierto, la carie dental es una afección local, esta cuando llega al conducto y se disemina a través del foramen apical, puede llegar, por ejemplo, a un cuadro sistémico, abarcando no solamente una región local, sino también una región, digamos así, muy fuera de la realidad local. Entonces, el objetivo, básicamente, de un tratamiento endodóntico es el proceso de remoción de la afección, de la infección en este caso, remoción de bacterias, microorganismos, está enfocado en la eliminación y prevenir la reinfección. Eso es importante, eliminar el cuadro infeccioso por los microorganismos, pero a su vez también evitar o prevenir la reinfección. Es un procedimiento básicamente por la endodoncia. Cuando uno analiza un poco el componente, digamos, donde se ubica la pulpa dental, verán pues que existen dos áreas básicamente, la parte coronal, ¿no?, que es la cámara pulpar, y la parte radicular, ¿no?, que es el conducto radicular, obviamente dicho. Pero fuera de lo que podría ser la estructura, el sitio donde se ubica la pulpa dental, esta tiene algunas, digamos así, diversidades, ¿no?, que permiten que la pulpa tome contacto con ciertas áreas, como lo que pueden ser el nivel de furca, conductos laterales, a nivel del foramen, por ejemplo, se tienen conductos accesorios, y en algunos casos hasta dendas apicales, ¿no?, que complican a veces los procedimientos de tratamiento endodóntico, ¿no?, teniendo como referencia las características anatómicas del conducto, ya sea en este caso el conducto radicular y de la cámara pulpar, uno genera un procedimiento de remoción de los microorganismos que van llegando por un proceso bastante común de la carie dental, pero también hay otras vías, ciertamente, que comentaremos más adelante. Miren acá esa relación dentino-pulpar, ¿no?, donde la dentina está casi como un límite con la pulpa, ¿no?, y esta interfase, ¿no?, es básicamente un aglomerado de células odontoblásticas, ¿no?, que producen predentina y dentina, obviamente, ¿no? Recordad que tanto la dentina tiene componente de colágeno, es un componente bastante duro, pero no a nivel del esmalte, ciertamente, por eso que la acción de ciertas enzimas generadas por bacterias, en este caso acidogénicas, ¿no?, pueden llegar fácilmente a la dentina, ¿no? Y claro, y en corto tiempo, menos que a nivel de esmalte, llegar a la pulpa dental y generar pues manifestación de dolor, ¿no? Bueno, recordad que a nivel de la pulpa dental ciertamente existen mecanismos, ¿no?, células que también ayudan mucho a un poco alejarnos de la zona lesionada o la zona que presenta los microorganismos. En este caso, por ejemplo, esta capa de odontoblastos tiene una predentina y la dentina. Si bien la dentina tiene como conductos, ¿no?, conductos dentinarios, ¿no?, donde muchas veces son espacios tan pequeños que permiten la llegada y el pase de ciertos microorganismos, por ejemplo, como los estreptococos, ¿no?, o microorganismos de forma esférica. Y si uno analiza un poco la parte ya pulpar, verá por qué aquí tenemos, por ejemplo, la parte más externa, la dentina, tenemos acá la predentina, los odontoblastos, y acá están los procesos odontoblásticos, ¿no?,
que estarían yendo por otros particulares, que también estarían asociados también a la sensibilidad, ya que lleguen las bacterias con sus toxinas o noxas, podrían estar injuriando estos procesos ortoplásticos y generando algún tipo de manifestación de dolor. Y ya en la parte más baja, más central de la pulpa, claro, una gran inervación, una gran presencia de vasos sanguíneos, venosos, ¿no?, que le dan vida a este tejido conectivo. Entonces, la pulpa dental en sí, que es, si vemos un poco el origen de la cavidad bucal, ¿no?, y en sí se podría decir que su afección es el origen del dolor, y por tanto el dolor es el primer síntoma tratado por el odontólogo. Si ustedes van a ser odontólogos de acá a unos años y van a poder ver que la mayoría de pacientes que vienen a consulta, en su gran mayoría, es porque tienen alguna manifestación de dolor, ¿no? Pocos vienen, o un grupo reducido viene porque quieren, por ejemplo, tal vez curarse sus dientes, o quieren, digamos, un protocolo de tratamiento por lo menos anual. Pero la mayoría viene por algún tipo de manifestación de dolor, ¿no? Y es ese tejido, ¿no?, de color rosado, vascularizado, protegido por la dentina, ya sea dentina coronal o dentina del cemento dental, ¿no? Y en sí, ¿qué cosa es? Un tejido conectivo, rápidamente, ricamente vascularizado, resistente, fibroso y inelástico, ¿no? Ahora hay que recordar algo acá, que básicamente la sensibilidad de la pulpa dental se debe a sus fibras, ¿no? Fibras verídicas, amirídicas, y esas fibras a su vez son las que están, digamos, condicionadas a la presencia del dolor. Por ejemplo, se ha visto mucho que en la inervación de esta pulpa dental existen esas fibras, las fibras verídicas o fibras amirídicas, y cada una de ellas se relaciona con algún tipo de dolor. Por ejemplo, las fibras A, que son verídicas, por lo general se caracterizan por un dolor agudo, punzante, ¿no?, con un grado de estimulación relativamente bajo. En cambio, las C, un dolor huyente, como quemante, sordo, bien insoportable, que viene incluido por las fibras A, ¿no?, y está relativamente alto, asociado a una lesión de tisular. Por ejemplo, esta de acá arriba podría estar asociado, por ejemplo, a un cuadro todavía hasta cierto punto reversible, y esto de abajo ya un procedimiento irreversible, ¿no? Muchas veces vienen los pacientes con cierto dolor, ¿no?, a veces en los cambios térmicos, físicos, ¿no?, y esa manifestación es pasable, agua fría, algo caliente, algo ácido, se percibe una manifestación que hasta cierto punto, si uno llega a tratar a visualizar el daño y corregir, pasa por un proceso de una pulpitis reversible, es decir, la pulpa responde ante la presencia de un acto físico, de una lesión física, y por lo general, bien tratado, logra controlarse. O sea, la pulpa tiene un inicio, tiene un tipo de respuesta que alerta, ¿no?, que está atacando a la pulpa, y que si no se controla eso, puede haber un cuadro infeccioso y llegar a un proceso irreversible y daño total de la pulpa, ¿no? Entonces, la pulpa dental en sí es un tejido blanco, de color rosado, protegido por el encimado. Y ahí hablamos un poco de la dinámica que tiene este tejido, que es un complejo pulpo ordinario, ¿no?, y el impacto que tiene la dentina como elemento protector de la pulpa dental. Y analizando un poco lo que es la pulpa, ¿no?, es un tejido ricamente vascularizado, resistente, de porción elástica, básicamente con alta presencia de colágeno. Veamos un poco características anatómicas del diente. Si uno analiza un poco el diente, vemos que pues puede ver un solo conducto, ¿no?, o conductos que se van como que separando, formando dos, o conductos pequeños. Y eso depende un poco de la anatomía, la morfología de la raíz, que se puede analizar por tercios, ¿no?, tercio cervical, tercio pomelo y tercio apical. En el tercio apical, como ustedes pueden ver acá, ese conducto que es amplio, a nivel del tercio cervical, se va reduciendo hasta dimensiones tan pequeñas que a veces limas de 10 o 15 son digamos, las adecuadas para tratar de remover los restos de pulpa dental que están adheridos, que están presentes en esa zona. Pero vean ustedes a nivel tercio medio, cómo pareciera que una anatomía cambiara, en vez de ser como un solo conducto, podría como dos. Esas características son también adecuadas para poder, digamos, permitir que los microorganismos se inserten acá y en áreas tan pequeñas, tan reducidas,
también recordar, a más reducido el espacio, menor presencia de oxígeno, y ello pues porque tenemos un ambiente netamente anaerobio para que muchas bacterias de este grupo, bacillarias no negativas, logren proliferar. Y acá, algo a propósito, miren acá, hacemos un corte medio del conducto radical y ven cómo se aprecian ya dos conductos, no solamente uno, lo que era en un inicio, sino dos de menor dimensión. Y claro, si hablamos de los componentes de la cavidad pulpar, hay que ver un poco cómo estas pueden, si lo hacemos un estudio tridimensional, en algunos casos, no solamente es algo plano, un conducto, digamos, tipo cono, sino que tienen algunas, digamos así, conexiones accesorias, como esa, por ejemplo, ¿no? Como un puente, ¿no? O como la parte vertical, donde se ve como que se reduce el tamaño, se fusionan los dos conductos en uno y se hace pues un conducto mucho más pequeño, que sería en ese caso al final temporal vertical. O la lateralización, ¿no? del conducto, en ese caso hace una área más distal. Entonces, todas esas características anatómicas que se ven en el conducto, de alguna forma también ayudan a que las bacterias lleguen, se asienten y se puedan distribuir por diferentes áreas de ese conducto. Y muchas veces estas formas un poco, vamos a decir, dilaceradas, muy agudas, son difíciles de remover con las limas, con los aparatos de remoción de la pulpa dental. Lo que generaría que luego de procedimientos en este caso de reparación del conducto, queden áreas con cantidades pequeñas de microorganismos y donde si el efecto en este caso, vamos a decir así, del cemento endodóntico, de los lubricantes, no es eficaz, no es adecuado, pues hay una muestra de tejido contaminado que luego de haberse sellado va a ir proliferando, va a ir creciendo y al final generar cosas que conocemos como las recidivas y al final un retratamiento del conducto bucal, ¿no? Y ahí también hay una forma de flora microbiana que también está mencionada y se indica en la terapia, ¿no? Y miren acá, ¿no? Como los conductos a medida que también se dan por el tiempo, vamos a estar en factor tiempo, ¿no? El envejecimiento también del conducto tiende a disminuir de tamaño, ¿no? Los desgastes, las caries dental, los traumas, generan, por ejemplo, que en ciertas áreas donde se va perdiendo, que se esmalte la dentina, igual, la parte cameral toma una forma distinta, se va adaptando a la pérdida del diente, y claro, los conductos se van haciendo más delgados, como atrésicos, ciertamente, tan finos que a veces complican procedimientos de tratamiento de dolor. Eso se debe básicamente a la información de dentina, una dentina reparativa y regular por esa sensibilidad indicativa que sea. Igualmente la interfaz de dentina, pulpa, la parte odontolástica, predentina y dentina totalmente. Y así, llegamos. Hablando un poco de la anatomía, llegamos a lo que es las funciones de la pulpa, para ver un poco el patrón general. Uno, formación de dentina básicamente por odontoblastos. Dos, nutrición de la dentina, odontoblastos, capílares pubescentes, inervación del diente, básicamente fibras, ¿no? Adelínicas, verídicas, ¿no? Y claro, defensa, porque también en un tejido metido va a haber células de defensa, células que van a tratar de controlar y reducir la presencia de la roxa o de microorganismos que en un inicio podrían estar acercándose, tomando contacto con la pulpa. Es decir, la pulpa no es una estructura, digamos, indefensa, tiene sus propias defensas, pero claro, cuando estas son ya sobrepasadas, soslayadas y reducidas, pues el cuadro infeccioso se puede hacer de lo que podría ser un cuadro agudo, que sería lo más adecuado, que dure solamente entre 24 y 48 horas, un cuadro crónico. Y eso se complica porque los cuadros crónicos, recuerden qué es lo que podría generar un cuadro de pulpitis, un cuadro de necrosis, ¿no? Un cuadro de necrosis pulpar con el tiempo. Y aquí tenemos un poco lo que podría ser la respuesta inmunológica en la pulpa dental. Veamos lo que podría ser en un inicio, ¿no? De la lesión de la pulpa, ya sea por enzimas, toxinas o por la misma presencia de la bacteria, genera pues una inflamación aguda, ¿no? Donde hay liberación de ciertos mediadores, donde hay una reacción vascular, ¿no? Básicamente vasoconstricción, donde hay
la activación de ciertas células que participan de forma inespecífica en controlar la presencia de la noxa, ¿no? Y como esto puede llegar a una fase de mayor tiempo, va a ser una fase crónica, donde ya la respuesta específica se hace más evidente, ¿no? La inmunidad celular, humoral, con linfocitos T, linfocitos B, ¿no? La presencia de algunas células supresoras, inmunoglobulinas, ¿no? Y ver cómo responde la respuesta, ya sea de forma exagerada, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la hiperrespuesta, ¿no? Que se puede dar, ¿no? También, ya sea, por ejemplo, tipo 1 hasta las 4, como no sé, como ustedes pueden ver acá, y cada una tiene una relación, ya sea con inmunoglobulinas o con células C, siendo básicamente la tipo retardada o tardía asociada a linfocitos T y a la presencia de la y vamos un poco ya a entrar a lo que es la flora microbiana. La cadena bucal, como sabemos, vamos a hacer un pequeño recordarles de lo que hemos estado viendo. Maneja pues una flora diversa, ¿no? En especies, en géneros, ¿no? Y a su vez, no solamente son las bacterias, sino todo un sistema, ¿no? De elementos vivos y no vivos. Elementos vivos, tejidos, blandos, duros, elementos no vivos, por ejemplo como la saliva, ¿no? Y ciertos elementos físicos químicos como la temperatura, el pH, la presencia de oxígeno o no, y la humedad, que es importante para la subsistencia de muchos microorganismos. Todo ello, mientras haya equilibrio, podría estar dando una condición de salud, lo que tenemos como biosis. Pero si eso se rompe, se fragmenta, la posibilidad de que muchas bacterias, en este caso, comensales, puedan proliferar y generar daño. Eso pasa, por ejemplo, cuando vemos una lesión callosa, ¿no? Que avanza de forma progresiva hacia lo que es dentina, previamente esmalte y luego pulpa dental, donde la flora microbiana básicamente es la que se asocia en un inicio a caries dental, caries profunda y luego una infección dental. Ahora, si hablamos un poco de la diversidad de la flora microbiana, un poco nos encajonamos en qué? En los ecosistemas, en una división específica de la calidad bucal. Y eso podría ser, ¿qué cosa? Un ecosistema primario, ¿no? De los que ya conocemos, ¿no? Eso ya lo hemos visto ciertamente. Pero sí vale indicar de que muchos de estos ecosistemas primarios, o varios de esos ecosistemas, tienen características propias, donde los microorganismos se asientan y pueden proliferar y desarrollarse de la mejor forma, tanto en la mucosa, ya sea mucosa cabello, paladar, encima, superficies dentales, donde por lo general la superficie dura es bastante buena para que siempre flotantes, se adhieran, más heces y logren habitarla de la mejor forma, ¿no? Y ante la presencia del sustrato, pues se les da actividad metabólica cultivarse. Y acá lo que hemos visto, ¿no? Como ecosistemas secundarios. ¿Qué más? En el caso de la microbiología, en este caso dirigida básicamente a la parte dental, miren, se ha visto una diversidad de bacterias. Las primeras que podrían estar asociadas serían este grupo presente a nivel de la caries dental, es decir, estreptococos, lactobacilos y nomices, que son básicamente anaerobios facultativos. Pero a medida que la gestión se hace mucho más profunda y toma zonas del conducto radicular, la condición del potencial óxido-reducción se hace más negativo, ¿no? Haciendo un ambiente más anaerobio, lo cual genera que muchas bacterias que podrían estar a veces como transitorias en un ambiente abierto puedan llegar a la zona y proliferar. Es que muchas bacterias ya cambiando de forma, ¿no? A ser bacilares, carminativas, anaerobias estrictas, van llegando, se van acercando y van desarrollándose a nivel del conducto radicular de la pulpa dental. ¿Está bien? Entonces, para ver un cuadro de afección, causas, invasión bacteriana, hongos y virus. También, cuando uno hace un análisis de la pulpa dental, puede encontrar bacterias, relevantes, hongos y virus en algunos casos. ¿Qué cosa genera? Rápidamente, como todo tejido vivo, la respuesta. Eso es una inflamación que puede ser aguda o crónica. Y eso a su vez, respuestas sean específicas o específicas, ¿no? Asociadas a los linfocitos T. Y si esto no es parado en ese proceso, la cronicidad va a generar daños ya no solamente en el conducto, sino que cosa por fuera de ello, generando pues una progresión de la enfermedad, que puede llegar a un cuadro de periodicidad, un cuadro de
cervical y hasta un quiste cervical, ¿no? O en todo caso, si la zona se vuelve muy aguda, se forman los cuadros de abscesos, ¿no? Abscesos bastante típicos, y los cuadros celulíticos con esos procesos de agrandamiento, ¿no? De alguna área o región del tejido. Y acá tenemos un poco, ¿no?, lo que podría ser esa migración. Las vías de contaminación o de infección de la vía del conducto pulpar se cuenta de muchas formas, ¿no? Una de ellas podría ser, por ejemplo, esto, ¿no? Ven ustedes el surco periodontal. En el surco periodontal podemos encontrar diversidad de formas victorianas. Unas adheridas al diente, que son sésiles, otras adheridas al encía, que también son sésiles, y otras flotantes, ¿no?, que están en el exudado. Esas son las formas planctónicas o flotantes, ¿no? Y estas pueden migrar dependiendo cómo ese surco se va agrandando y va acercándose al foramen bucal, o si no a conductos laterales o accesorios que pudiera tener esta ramificación, esta estructura del conducto de la raíz. Y entonces, ¿dónde encontramos una partícula que podría llevar microorganismos a estas lesiones que pudieran tener contacto con la pulpa dental, ¿no? En la cavidad bucal también existe microorganismos, pero una zona de reserva es ¿qué cosa? El dorso del lecho. O sea, he visto algunos estudios ahí que toman mucha importancia en el dorso del lecho, como una forma de nicho, ¿no?, una fuente de microorganismos que donde se desprenden y van migrando a diferentes partes de la cavidad, entre ellos a nivel de lo que podría ser caries y generar coágulos preciosos a nivel del conducto radicular. Entonces, ahí está un poco nuestra fuente, ¿no?, de microorganismos. Pero también recuerden que mucho también es de afuera, de lo que uno ingresa, de lo que uno come. Por ejemplo, Pterococcus fetalis, por lo general ingresa con los alimentos, por lo general ingresa y se asienta en procesos, digamos así, de áreas abiertas, ¿no?, de cavidades abiertas, donde el microorganismo ingresa por consumo de un alimento. A veces no está preparado directamente. Como recuerden que el Pterococcus fetalis es básicamente una bacteria intestinal, está en el intestino, ¿no? De ahí sale y por algún motivo ingresa un alimento y uno lo consume. Y llega, ¿no?, y llega hasta el conducto, ¿no? Llega hasta el conducto. Y el conducto básicamente en una fase, vamos a decir así, ya de sellado, es decir, vamos a decir así, ya cuando estamos en esa fase de colocar los conos y sellar los conductos. Porque en un inicio, la flora microbiana no presenta por lo general enterococos, ¿no? Está limpia, libre, básicamente si es a lo más común, que es una carie dental, ¿no? ¿Qué no es? Así, mises y otros más. Pero enterococos no está presente. Pero básicamente cuando uno ya genera el sellado ahí, por algún motivo ingresa, y eso, como hemos dicho, a veces el procedimiento de esa cosa toma tiempo, 2, 3 citas, y por ahí puede haber ese tipo de contaminación. Entonces, en una infección endodóntica, ¿qué es lo primero que debe ver? La colonización, es decir, los microorganismos que están presentes en esa cavidad y que toman contacto con la pulpa, que están muy cerca de la pulpa, van colonizando y van adaptándose en ese espacio, ¿no? Y para eso, pues, debe haber una perturbación ambiental, cambios en la composición de la microbiota bucal, hay reorganización, forma de adaptación de comunidades, y esto va a tener que causar un mayor riesgo a desarrollar una infección de paro cardíaco, ¿sí? Claro, y pueden ver elementos inmunitarios, ¿no?, ya sea inmunitarios o inmunitarios, ¿sí? Y vamos a ver un poco sobre las vías de infección pulpar. Aquí, importante. Se ha visto que existen diferentes vías para que la pulpa se pueda infectar. Básicamente se mencionan 6, ¿no? Y toma referencia mucho en lo que podría ser, por ejemplo, una carie dental, que es lo más clásico, una restauración, una fisura, ¿no?, una lesión a nivel del surco periodontal, ¿no?, o sino también, por ejemplo, filtraciones marginales o tubos dentinarios expuestos y que trasladan por esa fase. Otro es por continuidad y otro es por anacoresis. ¿Sí? Lo más común, ¿cuál es? Una caries profunda, ¿no? Podemos sacar una caries que abarca el esmalte, dentina, y
y que logre compactar ¿qué cosa? La pulpa dental. Logre compactar una parte del cuerpo, que es la parte más extendida, ¿no? Y es la parte, como que dice, más expuesta a ser afectada. Eso es lo más simple. Lo otro es por medio de los tubos dentinarios, es decir, no logro cuando la pulpa, pero ya por los tubos dentinarios, ¿no? Que son espacios muy pequeños donde ciertas bacterias pueden pasar. Bacterias, por ejemplo, con un diámetro de 0.5 micrómetros que pasan por esos tubos dentinarios y pueden llegar a producir toxinas, enzimas que pueden afectar y reaccionar con la pulpa dental, ¿no? Otro, la vía periodontal, ¿no? Como hemos dicho, es una vía bastante común, ¿no? Muchas veces pacientes con periodontitis, con bolsas de 6, 7, 8 milímetros, pueden ir llevando bacterias del surco periodontal hasta el foramen apical, y por ende, un cuadro infeccioso, ¿no? Otro por filtraciones vaginales, ya sea por ejemplo por restauraciones, ¿no? Por continuidad, es decir, por acá tenemos una pieza enferma, ya sea con un cuadro infeccioso pulpar, y pasa de un lado, de una pieza dentaria a otra pieza, continuidad. Llega a dañar tejidos, y los tejidos pues permiten la transmisión y contractar vasos que lleven los organismos hacia la pulpa. Y lo otro es por anacoresis, es decir, hay un factor sanguíneo, una vía sanguínea que logra llevar bacterias de una fuente que podría ser un diente infectado con la pulpa dental hacia otros dientes y otras regiones, ¿no? Entonces, eso es un poco las vías más comunes. De todas, la más común, claro que es la más profunda, ¿no? La vía de continuidad ya se asocia mucho a los procesos, por ejemplo, de abscesos, procesos celulíticos, los pigmentos, y la anacoresis, que todavía se discute mucho en su proceso si es efectivo o no, pero por lo menos hay información que sustenta que es posible el hecho de que se transmita o se vea de esa forma un contagio, ¿no? De la pulpa dental. Bien, y ahora tenemos algo más para comentar. Los vías de infección del conducto pulpar, en este caso básicamente el conducto radicular, y miren la posibilidad, ¿no? Miren, si es a nivel de contacto con lo que podría ser el surco periodontal, puede ser por foramen, puede ser por conducto radicular o por conducto a nivel de furca, que son las posibles formas de cómo llegan los microorganismos ahí, ¿no? La otra forma, miren acá, se podría dar básicamente, por ejemplo, del conducto pulpar, ¿no? A nivel de, vamos a decir, si bien es cierto, para entender un poco, ¿no? Si bien de acá, por ejemplo, la infección es de acá es por una cavidad profunda, y luego de esa zona contaminada llega la pulpa y luego va migrando hacia las áreas que podrían tener contacto con conductos accesorios, ¿no? O conductos a nivel de furca o a nivel de foramen apical. La otra forma es de que del conducto del surco gingival migre por presencia de bolsas a las diferentes áreas, ya sea por furco, por lateral o a nivel del foramen. Y la otra es la forma combinada. Son las tres formas que se podrían ver de vía de infección a nivel del conducto radicular. Y aquí vamos un poco a la discusión de lo que podría ser la vía de la anacoresis, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? En este caso, ¿qué dice? En teoría, dice, las bacterias se pueden transportar a través de la sangre o la linfa hacia la zona de afectación insular, donde abandonan el vaso, entran en el tejido dañado y establecen el infección. Esto, por ejemplo, está estudiado por los autores y lo manifiestan en teoría, pero otros manifiestan, dicen, no se sabe si la anacoresis representa una vía para la infección del conducto radicular, no se encuentran bacterias de los conductos radiculares vacíos de gatos en casos experimentales de infección de torrente sanguíneo, a menos que los conductos radiculares fueran objeto de una instrumentación excesiva durante un periodo de bacteria. Pues aquí, por ejemplo, lo que se manifiesta es como que hay cierta duda de que esta vía también sea eficaz para la contaminación o la infección de la pulpa dental. Pero en teoría todavía se tiene el concepto, ¿no? de la anacoresis como una forma de, vamos a decir así, de vía de infección. ¿Sí? Hay otros conceptos que van estudiados, por ejemplo, ¿no? En el caso de alimentos que van un poco en contra de este concepto, dice, la anacoresis como vía de infección de la pulpa procede del estudio de Mori y colaboradores, en el cual se indujo la infección de la pulpa en los dientes de mono y se describió que todos los pasos de la crisis céntrica se mantenían libres de bacterias después de 6 meses de observación. Entonces, ¿esto qué cosa hace, por ejemplo? Si bien es cierto, ¿no?
menciona, mire, que teniendo un conducto necrosado, ¿no? Aséptico, es decir, que no hay microorganismos, ¿no? Mantenidos por 6 a 7 meses, ¿cuál podría ser la forma de daño ahí generado? Por lo general, cuando se habla de un conducto necrosado y sin presencia de microorganismos, probablemente ahí sea la causa un trauma, ¿no? Un golpe, un tipo de fuerza tan intensa que rompa la conexión vascular, ¿no? Del dedo, y por tanto al no tener irrigación, no hay oxigenación, no hay alimentación, el diente va muriendo lentamente y pasa por un cuadro de infección. Siguiendo un poco el concepto, la anaporesis que dice, se han eliminado bacterias, dientes traumatizados por culpas biológicas y formas aparentemente letales. Y podría ser, ¿no? Bacterias, ¿no? En dientes traumatizados por culpas biológicas y formas aparentemente letales. Entonces, ¿cuál sería bien la forma? ¿Cómo han llegado las bacterias? Básicamente por anáporesis, ¿no? O sea, dientes golpeados, traumatizados, necrosados, no deben tener bacterias, ciertamente. Pero uno lo ve clínicamente, ¿no? Si el diente está sano, no tiene caries, no tiene lesiones por fuera, pero está infectado. Entonces, ya, aseguro que de otra pieza dentaria que está infectada habían llegado por vía hematógena, que es sanguínea, y la han infectado, ¿no? Entonces, esto todavía tiene un fundamento teórico, pero a su vez también, digamos, hay autores que no lo consideran, ¿no? Al 100% o no le dan mucho peso en el proceso de una vía de infección a la culpa de ¿sí? Entonces, en una infección endodóntica hay que recordar que la mayoría de las bacterias que están presentes en este cuadro son básicamente anaerobias estrictas y esas están localizadas a nivel del conducto radicular, ¿no? En ese. ¿Y qué es lo que se considera para ese concepto? Es que por lo general proliferan en ausencia de oxígeno, es decir, bacterias que ante un espacio reducido, ante una presencia escasa o nula de oxígenos, están presentes y están presentes, ¿no? Bajos potenciales de oxidación, reducción, de calidad de enzimas. Esta cosa es más muy importante, o sea, la desintegrasa de superóxida y la catalasa. Por lo general, las bacterias anaerobias no la presentan, ¿no? Puede existir multiplicación de bacterias heterófilas, que es una energía dominante por vía anaerobia. Y hay presencia también de algunas bacterias anaerobias facultativas, ¿no? Que poseen dismutasa superóxida y catalasa. Entonces, aquí, por ejemplo, también, tipo streptococos y así algunas formas de bacterias que son facultativas que pueden crecer. Y escasamente aerobios estrictos, escasamente. En este caso, en una infección endodóntica se ha podido determinar que son varios los posibles patógenos ciertamente, pero entre ellos se ha podido identificar que pueden penetrar los túbulos intestinales de forma in vitro, géneros, por ejemplo, como Porphyromonas endodontalis, Pintivalis, Fusobacterium, Atenus israelii, Proctomonialis, Enterococcus fecales, Candida albicans y Streptococcus. Miren, de todo este grupo, los primeros son básicamente anaerobios estrictos, ¿no? Después vienen algunos facultativos, Candida albicans es facultativo, puede ser condiciones aerobias, ¿no? Y miren, ese es el único hongo, ¿no? Que está presente en esa condición. ¿Sabe? Y acá hablamos un poco sobre las condiciones, digamos, que podemos ver, o las vías de infección y los microorganismos presentes. Por ejemplo, en una caries amplia, ¿no? Hasta con cierto tipo de traumatismo, podemos encontrar una diversidad de bacterias de la carie oral, pero principalmente estreptococos de tipo virilis, ¿sí? ¿Dónde están? Eso, pues, mutas, y demás, ¿no? Es un grupo bastante activo. Y claro, lactobacilos, los flores de lactobacilos se serán presentes para esa caries activa. De medida que esta sea mucho más lenta, más profunda, igual van a estar ahí presentes. Al nivel del túbulo centenario, mira, bacterias perogénicas, de las que ya conocemos, dominando básicamente el grupo vida, lactobacilos de flores. Este grupo, ¿no? A nivel del túbulo centenario, pueden indicar por esa zona. El nivel de vía periodontal, bacterias activas, puede ser, por ejemplo, en este caso, actinomyces, y
pecos, de pecos, de materia propia de varios. ¿Sí? Podrían estar en ese grupo. Y por los mecanismos de continuidad, ¿no? Ir de un plano a otro, ir de una pieza a otra, ¿no? Bacterias causantes de origen y proceso original. En estas, entonces. Y la anaporesis, básicamente las bacterias que nos llaman procesos sépticos, es decir, bacterias que pueden migrar a la sangre generando bacteriemia y luego pueden tener cuatro septicemias. Cuando hablamos de la pulpa dental, es un tejido que recientemente ha sido agredido, hay vitalidad de la pulpa y bastante sensibilidad, ciertamente. En esa forma de infección se ha visto un determinado grupo de microorganismos. Entre ellos los que están acá, por ejemplo, como estafilococos, pectorales, epicococos, pneumonices, un grupo que va haciéndose cada vez más gran negativo anaerobio estricto, ¿no? Los primeros básicamente facultativos y después una flora que se hace más vacilar y gran negativo, ¿no? Campylobacter, Picada, Porphyromonas, Bordetella y así, ¿no? Y cuando este proceso pasa a un cuadro ya nebiótico, es decir, la pulpa va perdiendo vitalidad, pierde vitalidad, hay una predominancia más de bacterias anaerobias estrictas, tenemos pues, dependiendo digamos, la condición, si son anaerobios aplicativos, generan positivos, tenemos ese los triptococos, los neurococos, básicamente anaerobios aplicativos, ¿no? Y miren, triptococos, MIPIS, actinosus, neurococos, fecales y fares. Y en el caso de los bacilos negativos, campylobacter, Legionella, y en los campos positivos, siguiendo bióticos, lactobacilos, especies así. Y claro, casi fermentos, lactobacilos y actinomyces, ortolíticos, plurulíticos. Ahora, acá vamos a ver el grupo de los anaerobios estrictos, que es los que se van a incluir o se van a manifestar más a nivel del conducto radicular. Extranjeros como Porphyromonas, Bordetella, todo esto es bastante antiguo. Y las especies, tienen que identificar la Porphyromonas ya comienza a parecer en locales, así nada más no aparece. No es una bacteria que por lo general encontremos en el nivel, digamos, bolsa periodontal, pero el conducto sí aparece muy bien. Y en el caso de Bordetella, pues acá, Bordetella granulofílica, licencias, esa es la que está más activa. Y claro, un Solopedium nucleatum es esa bacteria siempre fuerte que está muy activa. Y en el caso de los cocos gram positivos, ¿no? Pectoescococos, ¿no? En este caso, Pectoescococos mitos, ¿no? Anaerobios, hasta paralíticos, humanos. Y en el caso de cocos gram negativos, Legionella, principalmente Legionella, ¿no? Diplococo gram negativo, anaerobio estricto. Y claro, también encontramos algunas estilopetas, ¿no? Como treponema, sino una treponema. Entonces, aquí para ver un poco bien, infecciones inmunológicas persistentes y secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir bacterias que se resisten al proceso de la remoción y probablemente los agentes químicos utilizados como ligantes para el armado de los conductos. Como ustedes ven, al hacer tratamientos endodónticos, uno de los procedimientos utilizados en investigación utilizando un agente químico, tipo sodio, penicilina, una diversidad de compuestos que pueden utilizarse. Pero a esos compuestos químicos pues, se resisten, ¿no? Se resisten a las bacterias. Y entre ellas enterococos tenuis, ¿no? Se ha visto en varios estudios antiguos, pero se ha demostrado que esta bacteria, ¿no? Es la especie más frecuente en los dientes endodoncianos. Es decir, aquellos dientes que ya se han terminado el tratamiento, aparentemente se han sellado los conductos, y hay un espacio pequeñito en esos brincados, de esos conductos radiculares, pequeñitos, donde persiste la bacteria y no los, en este caso, los agentes químicos. ¿No? Recuerden, cuando uno sella un conducto, utiliza un cemento endodóntico. Ya, y en sí esos cementos tienen propiedades antimicrobianas. Entonces, estas bacterias toleran esa acción de esos agentes antimicrobianos y persisten y desarrollan esa condición, generando pues, una reinfección, ¿no? Generan una afección y molestia y dolor en el paciente. Que hay que traer un retratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Esta bacteria en pacientes ya endodonciados, una prevalencia que siempre
en algunos estudios hasta el 90% de los casos. Un médico de literatura un poco apoya ese concepto, ¿no? A su vez también se ha podido ver que esta bacteria, ¿no? Que puede estar presente en los casos de infecciones primarias, se sugiere que básicamente, ¿no? Podría inhibirse, sugiere que esta especie se podría inhibir, ¿no? Por otros miembros de un consorcio mixto, que el gen está presente en infecciones primarias y cuya supervivencia no se ve requerida por las condiciones adversas del interior de los cultivos. Vamos a entender, creo, de que ciertamente no es muy común verlas en las infecciones primarias, ¿no? Sino que de alguna forma persisten, ingresan y ya establecidas persisten al sellado de los conductos con una variedad de agentes inhibidores, ¿no? En sí, fecales puede ser un proceso secundario, que es lo más frecuente, que es lo que más se menciona, que tiene éxito a la hora de comenzar el producto y es resistente al tratamiento, ya sea al procedimiento de fibrilación y al de enfrentamiento con el segmento endodónico y propiedades antimicrobianas. Para que este puede causar infecciones secundarias que después se tornan resistentes. Se ha visto que el producto es capaz de producir biofilm. Ya saben que cuando una bacteria produce biofilm, soporta muy bien agentes químicos, antibacterianos y persisten, ¿no? Pegando cuadros de infección. Y a su vez, si bien es cierto, es una bacteria transitoria, es decir, viene con los alimentos por lo general. Yo consumo un alimento, algo ahí, carga algo de esa bacteria, llega a mi boca, es un transitorio que va después al intestino, ¿no? Y lo que se ve que su fuente puede ser el alimento. Como hemos comentado, ¿no? Y aquí vemos ya repercusiones de esa infección endodóntica, ¿no? O de la pulpa dental. Ciertamente, puede ver un cuadro que se ubica en el conducto, pero de ahí esas bacterias pueden migrar, salir del foramen, irse a zonas un poco más distantes o colindantes y generar cuadros como podría ser, por ejemplo, un absceso, ¿no? Es una calidad como se lo documento, donde bacterias, bacterianos, inflamatorias, ahí, y algo más o menos que sería un cuadro de celulitis, ¿no? Un incremento en el volumen, una inflamación que puede estar también una masa profunda en ese caso, con el volumen difusa, ¿no? Esto puede comprometer a veces hasta la vida del paciente, porque puede afectar vías aéreas, ¿no? Y dificultar la respiración y generar afecciones más serias, ¿no? Se ha podido determinar que en infecciones periclaviculares, saliendo del foramen, los microorganismos pueden estar, ¿no? Digamos, hasta cierto punto bien definidos, ¿no? Se ve que hay una relación de sinergia entre muchos de ellos y se ha visto por qué de la flora más presente podría estar, por ejemplo, Fusobacterium, Pectoris anaerobius, Bionera y algunas bacterias negropigmentantes, ¿no? Ahora, se ha visto mucho la sinergia entre tres bacterias, por ejemplo, Fusobacterium migratum, Pleurotenia y Porphyromonas meteora. Hacen una especie de consorcio para actuar de forma lineal. Recuerden que son las tres, son bacilos, las tres son gram-negativas, las tres son anaerobias estrictas. Entonces, en una infección neumónica existe relación simétrica entre bacterias. Y este grupo lo da. Importante recordar acá hay tres momentos donde voy a poder ver cómo la diversidad bacteriana se puede presentar. Por ejemplo, en una pulpa necrótica no tratada, ¿no? Es decir, yo tengo un cuadro de afección a la pulpa, ya pasó una fase aguda, y está en una fase necrótica de disgregación, destrucción de la pulpa, ¿no? Otro, cuando ya la pieza está en tratamiento, ¿está bien? Y otro ya después del tratamiento. ¿Qué cosa podemos ver? Miren, hay estudios como este en la que van evaluando estas diferentes fases y van viendo qué flora microbiana está presente en cada una de estas fases. Por ejemplo, a nivel de la pulpa necrótica no tratada, como vendría un paciente al consultorio, miren qué microorganismos se pueden medir. Entre una a dos recetas aplicadas por casos. Número ilimitado de anaerobios facultativos, ¿no? Predomina básicamente las bacterias anaerobias, proteolíticas, por ejemplo, Pleurotenia, Porphyromonas, Fusobacterium, Pectoris, todas ellas son anaerobias estrictas. Y si vemos un poco la proporción en este
en esta carta, ¿no? La mayoría, básicamente, ¿qué cosa? Bacilos gram negativos. Un grupo menor, ciertamente, de gram positivos, se toma otro de bacilos gram positivos y un escaso de pocos gram negativos, ¿sabes? Predominantemente, ¿qué cosa? Bacilos gram negativos en un cuadro de tuberculosis. No tratar. Pero cuando comienzas a hacer un procedimiento, haces tratamiento de una pieza dentaria, ¿qué es lo que ves, por ejemplo? ¿En qué se centras, no? Haces igual, estudio microbiológico, tomas unas muestras con conos de papel y vas cogiendo los microorganismos que están presentes. Encuentran de 1 a 5 cepas aisladas en caso, ¿no? Y ciertamente hay menor cantidad de microorganismos porque ya estás tratando el conducto, estás usando ligandos, algún tipo de agente químico, ciertamente. ¿Y dónde predominan qué cosa? Anaerobios facultativos, gram positivos. Miren, va cambiando un poco la condición de esa flora microbiana en un conducto. Porque puede estar, por ejemplo, lactobacilos, citococos, enterococos, miren, enterococos, ¿no? ¿No? Y el número de bacilos anaerobios negativos es reducido. Entonces, mira, acá cambia un poco la carta. ¿Qué se vuelve más positivo y más dominante? Cocos gram positivos. Lactobacilos, citococos. ¿Qué se reduce básicamente? Los bacilos gram negativos. ¿Y qué también se incrementa? Los bacilos gram positivos. ¿Saben? ¿Y qué más o menos se mantiene en proporción? Es los cocos gram negativos. Pero vean ustedes cómo varía un poco la condición cuando ya vamos tratando el producto, ¿no? Ya hay una flora más, ¿qué cosa? Gram positiva, anaerobia facultativa. ¿Saben? En este caso serían cocos gram positivos, anaerobia facultativa. Pero ¿qué pasa cuando ya hago el tratamiento, ¿no? Termino el procedimiento y veo qué cosa? Una infección persistente, ¿no? Veo la infección. Miren acá, por ejemplo, están tratados, pero veo qué cosa? Una infección persistente. Hago el estudio microbiológico y ¿qué es lo que encuentro? Entre 1 a 3 cepas aisladas por caso. Predominan básicamente anaerobios facultativos gram positivos. Entre ellos, enterococos fetales. ¿Saben? Miren, ¿eh? Pero acá se hace mucho más grande. Miren, si acá era la carta, vamos a decir así, casi el 50%, aquí es el 50%, es un poquito más. ¿Saben? Y son básicamente anaerobios gram positivos. Anaerobios facultativos gram positivos. Entre ellos, ¿qué? Enterococos fetales. Y, claro, otro menor número, por ejemplo, lo que serían bacilos gram positivos, ya los bacilos gram negativos también se reducen. ¿Y qué cosa? Hay presencia de otro microorganismo. En este caso, ¿qué cosa? Hongos. Los hongos van apareciendo, en este caso, en lo que es una infección persistente. Entonces, se dice, ¿no?, que en los cuadros de reinfección, los cuadros de tratamiento endodóntico, las bacterias que más han podido aislar o tomar cierta relevancia en ello, vienen siempre enterococos fetales y hongos, entre ellos Candida albicans. Candida albicans. Y aquí está por un momento que queríamos ver un poco lo que vemos al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos esta parte de la importancia del biofilm dental y la dividíamos en dos partes, supra, sub, y vemos la relevancia dependiendo si era supra a nivel de lo que es caries dental y si es sub a nivel de la destrucción periodontal? Y si recuerdan, ¿no?, la importancia que tiene a nivel de la caries dental y cómo está puede ir progresando, afectando la pulpa y tener todos esos cuadros activos a nivel de la pulpa. ¿Sí? Entonces, ya esto es para que ustedes lo revisen, ¿no?, y aprendan, porque de aquí salen por lo menos dos preguntas, ¿eh? Dos preguntas de la ¿sabían? Que les estoy comentando. Bueno, este es bueno, se entra en la parte de los libros. En este libro es interesante, me sirve mucho para lo que es caries dental, y esto es para lo que es enfermedad periodontal. ¿Está bien? Y yo me daba un poco los libros, tengo 6 acá. Les voy a enseñar este libro. Veanlo, esto es un poco sobre enfermedad periodontal. Tenemos ahí nada más. ¿Ya? Luego tenemos una. ¿Ya? Y entonces, ya. Chequen ese libro. Revisen y van a ver algunas cosas que no interesan sobre enfermedad periodontal. Este libro ya está perdido, ya se acabó. Y si ustedes desean, todavía tengo ahí para hacer algún tipo de distribución, ¿no? Ok, chicos, entonces
trabaje, revise y a las 2 de la tarde hacemos la parte práctica de ese tema, de la inspección cultural. ¿Sí? Y claro, y complementamos, porque como ustedes verán, hay cosas todavía que no hemos hecho en la primera práctica, ¿no? Falta hacer colaboraciones, otras cosas. Muy bien, hasta ahí por eso.